Tengo al día de hoy un patrimonio de más de $5 millones. Mi primera inversión fue una casa valorada en $50,000. Yo no tenía $50,000. Es más, no tenía ni 10,000. Es que el éxito para ser un inversionista inmobiliario es dominar la habilidad de jugar con el dinero. Yo he vivido muchísimas crisis. Cuando llego a República Dominicana empiezo a entender que lo que yo ya generaba en 10,000 bolívares realmente no se traducían sino a $100 al mes. Estaba entre las 4 potencias de Latinoamérica, digamos México, Colombia, Argentina y Venezuela. Nunca pensamos que eso podía pasar. Estamos viviendo en economías inestables. Te estás trabajando cada día más o te alcanza cada vez para menos. Menciona Ray Dalio que son como condiciones para elegir un país para inversión, ¿no? Muchas personas podrían pensar que en Estados Unidos eso nunca puede pasar, en Europa eso nunca puede pasar. Para mí fue devastador porque me puso contra la pared. Entendí que era el momento de tomar una decisión. ¿En qué estás invirtiendo ahora mismo? Una cosa es invertir y otra cosa es crear riqueza. ¿Es rentable? Claro que es rentable. ¿Se puede duplicar el dinero? Probablemente, pero puedes perderlo todo también. Porque si me voy a mover de una zona en la que puedo invertir sin pagar impuestos legalmente, y ahí se me cierran otras 6 opciones de las 20 que te mencioné anteriormente. El conocimiento del mercado es clave. Eso me ha permitido a mí triplicar mi patrimonio. Que tu primera inversión no sea para ganar o generar dinero ni riqueza, que tu primera inversión sea para... En el episodio de hoy del podcast Creando Capital con el economista youtuber, nos encontramos desde Punta Cana, República Dominicana, una ciudad de hermosas playas y donde el turismo está rompiendo récord año tras año. Vamos a estar conversando acerca de la degradación económica que están viviendo algunos países en los que el dinero alcanza cada día menos y comprar vivienda se hace cada vez más difícil y también estamos viendo mucha polarización política. Pero ante este panorama vamos a ver qué acciones podemos tomar para, en términos de generación de ingresos, en términos también de protección de capital y de grandes oportunidades de inversión que se están abriendo. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Jocelyn Torrealba, que huyó de su país sin nada y hoy en día, a los 31 años, ya ha invertido en más de 25 propiedades y se ha consolidado como empresaria e inversionista. Así que, Jocelyn, muchas gracias por estar aquí. Primero agradecerte por quitarme 2 años, Gabriel. Son 33. Bueno. Ya me considero ya una residente profunda de la República Dominicana. Agradecida de estar en tu canal. Buenísimo, bueno, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar de una vez. Me gusta entrar directo en el tema. Y vayamos un poquito al principio, que es, ¿qué viste tú en la economía que te llevó a tomar esa decisión de salir de tu país? Mira, yo no decidí irme de Venezuela. Yo realmente decidí quedarme en República Dominicana. Y creo que eso tiene un punto bastante importante que quisiera compartir, y es que en el momento que yo salgo de Venezuela hacia República Dominicana, yo todavía no tenía un estado de conciencia de que estaba viviendo, pasando por una degradación económica, tal como la comentas, tan importante. Y ese es el punto de partida. Creo que muchas personas estamos viviendo en economías inestables, como la que yo viví en Venezuela para el 2014-2015, fue el punto de quiebre para mí, en el que simplemente estás trabajando cada día más, estás generando ingresos, se supone que el ingreso que estás generando es el que planificabas generar, pero de alguna manera u otra no te alcanza o te alcanza cada vez para menos y no te alcanza para lo que realmente necesitas. Y esto va más allá de la simple inflación o devaluación de una moneda. Eso que llamas, y me gusta cómo lo llamas, degradación económica, es algo mucho más impactante. Para mí es como ese síntoma silencioso que podemos estar viviendo muchos latinos y creo que muchas personas en cualquier parte del mundo en economías inestables. Eso fue mi caso. Yo, como te dije, no decidí salir de Venezuela, no fue una decisión consciente porque yo no estaba consciente de lo que estaba viviendo a nivel de macroeconomía y microeconomía. Yo simplemente trabajaba más y me alcanzaba para menos. Ahora, ¿en qué se traduce eso en la vida real? Muy pocas personas sabemos, ¿no? Cómo manejar lo que estamos viviendo y cómo afrontarlo. En mi caso, yo tenía una compañía en Venezuela, una escuela de baile, que en una economía normal de $1 bolívar, $1, como para muchos $1 peso mexicano, $1 peso dominicano, $1 peso colombiano, $1, por poner algún ejemplo, en algún punto estuvo a la par. Pero los ingresos estaban en bolívares, que es la moneda local. Y ahí viene la primera reflexión, ¿no? Cuando ya tienes una cultura de tener ingresos en tu moneda local, pierdes la percepción de lo que es el valor del dinero en moneda fuerte y comparada con otras economías. Yo alcancé lo que era mi meta para mi compañía, que era tener 100 alumnos inscritos a 100 bolívares. Era un ingreso promedio de 10,000 al mes, ¿no? Era lo que estábamos buscando.
10.000 que eran dólares en cualquier momento y me alcanzaba para pagar los costos. Cuando yo llego a República Dominicana a principios del 2015, llego por una propuesta económica con la que mi primera visión era ahorrar para llevar capital a mi país. Y estoy segura que cualquiera que esté escuchando esto le hace mucho sentido porque, claro, el arraigo con tu compañía, con tu país, te dice, bueno, genera ingresos afuera, pero tráelos de regreso a tu país. Y ahí, cuidado con eso, más adelante exploraremos sobre ese tema para no alargarlo allá. Pero esa fue mi visión. Yo vengo con una propuesta laboral y mi meta, Gabriel, en ese momento era para un año ahorrar $5.000. Yo nunca había contado en dólares más de $5.000 juntos. En ese momento, para 2014, viviendo yo en Venezuela y ya teniendo un emprendimiento, una compañía sólida, ¿no? Me vengo con esa meta a República Dominicana, llego finales de febrero, principios de marzo, y ahí está el punto de quiebre. Cuando llego a República Dominicana empiezo a entender que lo que yo ya generaba en 10.000 bolívares realmente no se traducían sino a $100 al mes. Pero eso pasó de un momento a otro. Eso no fue poco a poco, no fue visible, ¿no? Todo, empiezo a notarlo cuando ya no puedo pagarle a los profesores, ya no puedo pagar la renta, pero tampoco puedo subirle la matrícula a los alumnos y empiezo a preguntarme cómo manejo esta situación. Ahora, estando en República Dominicana, hago el cambio, hago los cálculos en el cambio a dólares, cuánto estoy ingresando realmente y me doy cuenta que mi compañía de 80 alumnos, con 4 profesores en nómina, con un alquiler de un espacio de más de 150 metros cuadrados en 2 niveles, lo que generaba al mes eran $100. Para mí fue devastador porque me puso contra la pared. Entendí que era el momento de tomar una decisión. Y ya mis planes de venir a República Dominicana por un año, 6 meses para ahorrar $5.000 cambiaron. Ya no podía regresarme a Venezuela con $5.000 porque eran $5.000 que iba a volver a perder en una economía totalmente devaluada. Y a partir de ahí, bueno, cambiaron muchas cosas también en mí, en mi mindset, en mi forma de pensar. Yo siempre lo digo, creo que uno de los cambios más importantes fue empecé a soñar más grande. Entendí el alcance que podía tener y, bueno, empecé a trabajar de una manera diferente. Pero eso que tú estás contando allí, muchas personas podrían pensar que específicamente como no, eso solo puede pasar en Venezuela. O sea, en Estados Unidos eso nunca puede pasar, en Europa eso nunca puede pasar. Pero ¿qué piensas tú al respecto? Mira, en Venezuela nunca pensamos que eso podía pasar. Quizás no lo recuerden muchos de los que nos están viendo ahora, pero la Venezuela de los 90 era otra. Y aunque yo hoy te acabo de confesar que mi compañía grande lo que generaba eran $100 al mes y yo nunca llegué a contar más de $5.000 juntos, a mi temprana edad como empresaria, realmente sí tengo memorias de haber ido de vacaciones a Panamá, a México, a Cancún, a la isla de Margarita muchísimas veces y tener una vida de derroche. Entonces, ¿por qué muchos venezolanos tuvimos esa vida de derroche y luego vivimos una etapa totalmente contraria en la que ya nos vimos en la extrema pobreza? Porque nunca lo imaginamos, Gabriel. Y eso afectó a toda una gran generación, y la veo con la generación de nuestros padres, que les tocó ese cambio, vivirlo tan fuerte. Porque fue una generación que sí vivió la abundancia, una Venezuela que estaba entre las 4 potencias de Latinoamérica, digamos México, Colombia, Argentina y Venezuela. Nosotros éramos potencia en muchos sentidos. Un país, sabemos que Venezuela incluso al día de hoy es el país que tiene las mayores reservas de petróleo. Y el ingreso por petróleo era muchísimo. Entonces, además, una abundancia en temas de turismo. En el tema de entretenimiento, nosotros exportábamos telenovelas, exportábamos material de entretenimiento, el cine. Entonces, como un país que es potencia en Latinoamérica, de un momento a otro sufre esta gran crisis económica y política, ¿no? Y cómo eso nos impacta a todos y nos cambia la dinámica. Entonces yo creería que hay que tener mucho cuidado con pensar que eso no nos puede pasar. Hay que estar muy atentos porque eso le puede pasar a cualquier país, sobre todo países en los que ya asomé un poco, ¿no? que están enfrentando dificultades o polarización política. Esa incertidumbre política infiere mucho en lo que es el resultado financiero y la economía de ese país. No, efectivamente, y yo diría que eso es parte como de lo que el inversionista Ray Dalio llama el cambio de orden mundial. Claro, ahí vimos como un reflejo específico en el caso venezolano, pero uno ve
ahora mismo hay como una tendencia general, por lo menos lo estamos notando muchos, de que Estados Unidos, Europa, países que supuestamente son, entre comillas, desarrollados, uno ve un poco esa degradación económica también, o señales, de repente no, obviamente al extremo que de Venezuela, pero sí señales parecidas que van como un poquito en esa dirección, ¿no? Entonces, primero, ¿qué piensas tú respecto a eso? Y segundo, yo también cuando a veces hago ese tipo de comentarios, para mí esa es una realidad objetiva que uno está viendo, digamos, allí, porque uno ve sí que países emergentes están, como el nombre lo dice, surgiendo, o sea, países que antes eran, entre comillas, subdesarrollados, uno ve que están como en la tendencia contraria, ¿no? Pero cuando yo comento eso en YouTube, de repente me llegan muchos comentarios negativos, el hate y tal. También yo entiendo porque hay personas que se asustan, ¿no? En mi país eso no puede pasar, eso no va a ser de esa forma. Pero tú ves un poquito esa tendencia, ¿crees que es motivo de preocupación? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una tendencia real. Y te pudiese decir, basado en mi experiencia, que yo lo vi venir, yo no lo vi venir. Yo lo sentí de un momento a otro. Pero para quienes ya tenían conciencia de macroeconomía, finanzas y geopolítica, esto no fue de un momento a otro. Esto fue de un momento a otro para Jocelyn, pero no para el que tenía ya la conciencia económica. Y en Venezuela esto empezó de a poco. Y digamos que esa transición desde el inicio al momento de crisis, digamos que fue desde el año 2000 que inició este proceso de ir devaluándonos como país, y estalla para 2012, 2014, 2015, hasta 2018, que creo que fue el momento en el que más migración tuvo Venezuela. Entonces estamos hablando de un periodo de 18 años, parecen pocos, pero es bastante. Para algo que yo te cuento que sentí de un momento a otro, pero no es de un momento a otro. Entonces lo que sí está pasando en otros países que yo he vivido por historia de mis inversionistas, porque tengo historias recopiladas de muchos de mis inversionistas que han elegido, por ejemplo, invertir aquí, huyendo de esas realidades o esas posibilidades en sus países. Países, no sé si me atrevería a comentar, hay realidades para España, para Estados Unidos, que son potencias hoy, pero que sí se está viendo un cambio de orden mundial. Entonces, ¿por qué migrar de una gran potencia? Porque la tendencia ahora es a la inversa. Porque ahora que yo vivo en República Dominicana, en una isla del Caribe, no quiero irme a vivir a Estados Unidos, no necesito irme a vivir a Europa, sino por el contrario, ¿por qué los europeos están eligiendo el Caribe? ¿Por qué los europeos están eligiendo República Dominicana? Ahora, ¿esto es visible para todos? Definitivamente no. Hay quienes están tomando la delantera, y los que están tomando la delantera, por supuesto que tendrán ventaja. No, efectivamente, efectivamente. Y incluso yo diría que estas son tendencias de muy largo plazo. O sea, de repente, como tú dices, oye, me sorprendí. Rey Dalio siempre dice, si no estás preocupado, preocúpate. Pero si estás preocupado, no te preocupes. Entonces, es como un poco eso. Si no estás bien, o sea, si estás, digamos, ignorando todas estas señales, te falta algo de preocupación. Pero si estás demasiado alarmado, tranquilo, que no es que esto pasa de un día para otro, sino que va Sí, paso de a largo paso. plazo, definitivamente. Exactamente. Incluso si uno ve el caso venezolano, yo diría que hasta más de eso. O sea, eso fueron décadas de que se fue como germinando todo eso hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Y también hay ciclos económicos, ha habido otras crisis, incluso a nivel internacional, a nivel global. Ha habido crisis financieras cada cierto tiempo, o sea, el mundo tiene ciclos, cada país también tiene ciclos, y hay que aprender a identificar las señales del ciclo también en cada país, que es importante también. Pero de repente alguien que está notando eso, no sé, en Estados Unidos, en España, o incluso aquí mismo en nuestros países de la región, sí debería, porque a veces me hacen la pregunta, oye, estoy en este país, saco todo mi capital, huyo y me mudo, o es mejor que vaya poco a poco, diversifico, saco una parte del capital. ¿Cómo ves ese balance? Mira, lo primero para mí es que deben tomar acción inmediata en diversificar. Tienes que tener tu patrimonio en un refugio en moneda fuerte y en un país fuerte, en una economía fuerte. Hay muchos países de Latinoamérica, me atrevería a mencionar países como Colombia, incluso México, entre otros. Argentina, recibimos mucha inversión argentina, mucha inversión chilena, mucha inversión colombiana, producto de esa incertidumbre. Es una incertidumbre política que va generando consecuencias económicas. Hay una devaluación de la moneda, hay una inseguridad o percepción de inseguridad jurídica porque no estás seguro del patrimonio que tienes y de su valor. Entonces, ese colombiano que ha tardado en tomar acción, pues el dinero se le ha ido devaluando, y cada vez que llegan 6 meses después, un año después,
dicen, bueno, ahora ya no puedo comprar el apartamento que podía comprar hace un año, voy a esperar que el peso baje. Eso es algo que me pasa muchísimo, ¿no? Que baje el dólar para poder comprar el dólar a una mejor tasa cambiaria. Y no, la realidad es que lo primero que tienes que hacer es salir del ahorro, salir de los pesos y empezar a resguardar tu capital inmediatamente en una economía fuerte. Y eso tienen que hacerlo temprano. Radicalmente, mover todos mis capitales, por supuesto que no es una decisión inteligente. Ahora, diversificar, sí, hay que empezar a hacerlo. Incluso yo diría que esto de también moneda fuerte, moneda débil, hasta hoy en día es bastante relativo. Debativo, ¿no? Claro, porque uno ve incluso el tema del dólar, ¿no? La depreciación. Frente a otras frente monedas. A otras monedas. Entonces el euro a veces se ha apreciado. O sea, uno ve como tendencias y es todo bastante relativo. Pero efectivamente hay que diversificar, como tú dices. Si uno está en... A ver, normalmente los países de mayor desventaja. ¿Cuáles son los países, países de mayor desventaja? Correcto. No, y si yo digo Latinoamérica, aquí en el canal también me empiezan a criticar. Hay que decir, no, es Hispanoamérica, no Latinoamérica o Iberoamérica, pero bueno, ya esos son otros temas. Pero digamos que en nuestros países uno dice, bueno, normalmente estas monedas tienden a depreciarse frente al dólar. Lo que pasa es que cuando llega Donald Trump, uno ha visto que se ha revertido un poco esa tendencia en algunos países cuya moneda se ha apreciado, como por ejemplo tú mencionabas el caso colombiano, el mismo euro también un poco se ha apreciado, siendo que antes se estaba depreciando bastante frente al dólar, ¿no? Pero me llamó la atención que mencionaste varias cosas que también menciona Rey Dalio, que son como condiciones para elegir un país para inversión, ¿no? Y yo animo a todos los que nos ven a que estudien su propio país en función de esas condiciones y en los comentarios nos comenten si ven que cumple o no cumple. Rey Dalio habla de, lo primero es que un país tenga buenas finanzas públicas, o sea, esté sobreendeudando, como que tenga finanzas sanas desde el Estado, ¿no? Lo segundo sería que no tenga mucha polarización política, que haya estabilidad política interna, que va súper bien con lo que tú estás diciendo ahora mismo. Y lo otro es que tenga neutralidad geopolítica, porque claro, uno ve que ahora mismo está esa lucha fuerte entre Estados Unidos y China, hay como dos bloques separados, entonces lo que dice Rey Dalio, no, si es un país que se mantiene neutral hasta cierto punto y no se va tan de un lado o tan del otro lado, está más como protegido a verse afectado de esas cosas, ¿no? Y claro, al final uno puede estudiar el país, las condiciones y el contexto, pero llega un punto donde necesitas ver oportunidades concretas para tomar acción. Por eso creé un grupo privado de WhatsApp donde comparto oportunidades inmobiliarias analizadas por mí y mi equipo con números, riesgos y proyecciones para quienes ya están considerando invertir pero buscan claridad y seguridad. Tan solo escanea el código QR en pantalla para unirte o si estás viendo este episodio desde tu teléfono móvil, presiona el enlace que dejé en el primer comentario. Y ahora continuamos en la conversación. ¿Cómo tú ves un poquito estas condiciones? ¿Tienen sentido para ti? ¿Lo ves reflejado en la decisión que tomaste de quedarte en República Dominicana? Sí, 100%. Ahora que me mencionas estas tres condiciones, coincido en que República Dominicana cumple con las tres, pero son tres condiciones quizás que se ven a veces abstractas en la realidad, ¿no? Para un economista como tú es fácil de entenderlo, pero para esa persona que está allí ahorrando, que está generando ingresos y que quiere iniciarse en inversiones y decide invertirlo fuera de su país, está eligiendo un país para resguardar patrimonio, ¿cómo identificar si el país tiene salud pública positiva, si no está polarizado a nivel político? Yo creo que hay otras cosas también en la microescala, en el día a día, que te pueden servir para identificar también si hay una salud dentro de ese país, una estabilidad para tú incorporarte e invertir, ¿no? Yo que he encontrado, y es lo que yo me he puesto como parámetro, recuerda que soy de Venezuela y vivo en República Dominicana. Conozco ya al día de hoy más de 25 países, me he dedicado a viajar y sigo eligiendo República Dominicana para invertir. ¿Sí? La decisión de invertir aquí no es una decisión basada que esto es lo único que tengo en mis posibilidades. He estado en España, en Europa, en muchos países. Hablábamos ayer en una conversación nosotros he estado en Ámsterdam, he estado en Italia, en muchas partes de Italia, en España, casi completa España. Aquí en Latinoamérica he visitado Panamá, Estados Unidos también, todo el sur de la Florida, Nueva York y demás. Y claro, como un entusiasta del mundo inmobiliario, del real estate, me apasiona muchísimo investigar sobre el mercado inmobiliario de cada país. Por supuesto que me he dedicado a investigarlo. México, estuve en Cancún, estuve en Tulum, Colombia, viajo a Colombia por lo menos 3 veces al año. Me enamora Medellín, me encanta Bogotá, o sea, cenar en Bogotá
salir de fiesta en Medellín son 2 planes que hay que hacer por lo menos una vez al año, ¿no? Y creo que muchos coinciden conmigo, quien esté viendo esto, que sí, son lugares encantadores, ¿no? He estado en Ibiza, o sea, te puedo decir que he estado en muchos lugares en los que me he dedicado activamente a investigar a profundidad cuál es el escenario para una inversión inmobiliaria. Exactamente. Y ahí establecí mi parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Además el que me describes, que es fenomenal, pero el mío, el del día a día. Bueno, lo primero que yo busco es que como inversor extranjero yo tenga la posibilidad de acceder a la compra de propiedades inmobiliarias sin barreras migratorias. Eso es para mí algo que a veces es imperceptible. Por supuesto, República Dominicana cumple con ese beneficio y por eso muchas personas están invirtiendo hoy en República Dominicana. No porque hay un vacío de ley, no, es que además hay una ley de incentivo para la inversión extranjera directa. Entonces, busco países que tengan leyes que protejan mi inversión como extranjera. Entonces, allí he encontrado, ya elimino a 5 de la lista, en los que para invertir tengo que tener un socio local, en el que no puedo tener la propiedad o el título definitivo hasta no tener una residencia del país o un tipo de visado. Entonces ya empiezan las barreras. Lo segundo para mí importante, y ahí, yo no sé si aquí en tu canal me gane algunos enemigos, pero perdónenme, esta ha sido mi investigación. Mira, te comentaba que yo amo Colombia, me encanta Colombia. Y te puedo decir que todas las veces que he estado en Medellín he estado seducida a comprarme un apartamento en Poblado. Me parece romántica esa idea, ¿no? Pero me da mucha incertidumbre pensar que las rentas no son en dólares, que son en pesos, el peso está fluctuando muchísimo. Todos sabemos que Colombia está atravesando por un conflicto de polarización política. Y entonces, aunque estoy muy enamorada de la idea del apartamento de ladrillos muy lindo en Medellín, en Poblado, muy cerca de los bares y los restaurantes que me gustan, cuando estoy en el taxi, lo primero que escucho en la radio es conflicto político. Y ahí viene un red flag, porque tengo memoria de lo que ya viví. Entonces, claro, por supuesto que para quien no ha tenido la experiencia de vivir una hiperinflación, de una degradación económica, pues puede aventurarse, arriesgar sus inversiones en este tipo de destinos. Pero para alguien que pasó de ganar $10,000 a $100 en 6 meses, en 3 meses, es algo de lo que me cuido muchísimo. Entonces, para mí el tema de la protección de la compra en dólares e ingreso en dólares es vital. Eso también me ha detenido a comprar, por ejemplo, en otras zonas como México, porque no entiendo, no quiero entenderlo, no quiero entender el peso mexicano, no quiero que eso sea una pregunta cada mes, cada que llegue mi renta, si subió, no subió, bajó, no bajó. Es algo que me llena de mucha incertidumbre y mucho temor. Entonces prefiero siempre ingresos por lo menos en dólares. Ya sabemos que el dólar frente a otras monedas ha perdido la batalla muchísimas veces, pero es la divisa que marca un poco la línea de la economía a nivel mundial. Hay muchas otras cosas, Gabriel. Ahí te he dado 2. Otra importantísima es, bueno, ya los datos macroeconómicos, que eso los puedes consultar con cualquier asesor inmobiliario. Si el país realmente está creciendo, si el país realmente tiene proyección de crecimiento, porque haces una inversión para que a largo plazo tenga revalorización. Entonces, en estas grandes economías, donde también dices, bueno, que Europa, por ejemplo, dices, quisiera, está muy bien, pero yo no creo que haya mucha oportunidad de crecimiento y el ticket de entrada es muy alto. La rentabilidad es muy poca. Y bueno, a nivel impositivo hay muchas desventajas. Entonces, esas serían de las cosas que además agrego, ¿no? A nivel impositivo, ¿cuánto impuesto voy a estar pagando? Porque si me voy a mover de una zona en la que puedo invertir sin pagar impuestos legalmente, ¿cuánto impuesto estoy dispuesta a pagar? Y ahí se me cierran otras 6 opciones de las 20 que te mencioné anteriormente. Y así, bueno, un montón de cosas, Gabriel. Sí, no, efectivamente. Y claro, a ver, hay personas que dicen, no, pero yo en Europa tengo cierta tasa de interés o cierta cosa. Hay muchas variables que hay que analizar, pero hay que analizarlas una por una. Hay veces que uno, como está acostumbrado a moverse en un país en particular o en una región en particular, precisamente el hecho de no haber viajado y visto un poco cómo funcionan los mercados inmobiliarios en otros países, o en general las inversiones en otros países, pierde de vista un poco, está como acostumbrado a manejar las cosas de una forma y no ve, porque de repente no es que vaya, o sea, a perder todo su dinero, pero está dejando de ganar mucho dinero por no ver esas otras variables que tú estás mencionando
aquí en este momento. Entonces es importante eso, como que analizar los diferentes países. A mí también me encanta cada vez que viajo ir como estudiando los mercados inmobiliarios. Los que están en la newsletter, bueno, sabrán que yo siempre estoy como compartiendo las oportunidades que voy viendo y los análisis que voy haciendo, digamos, de cada país, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, estamos pensando un poco de forma amplia, inversiones y tal, pero tú, si te la pasas viajando y identificando oportunidades de inversión, ¿cuál dirías que es tu principal estrategia, digamos, de creación de riqueza? Ajá, esa pregunta es muy buena, porque una cosa es invertir y otra cosa es crear riqueza. Para invertir tú puedes tener muchos motivadores. Tú puedes invertir para tener refugio de capital, para crear patrimonio. Ahí yo sugiero inversiones seguras, que poca rentabilidad te pueden dar, incluso no te generan riqueza, solo resguardas tu capital. Pero si de crear riqueza se trata, Gabriel, yo priorizo las inversiones en planos, en etapas tempranas. Eso me ha permitido a mí triplicar mi patrimonio. Esa ha sido la fórmula que yo he implementado para yo pasar de un capital muy pequeño, de apenas $30,000, que es el valor de mi primera inversión inmobiliaria, al día de hoy acumular un patrimonio de más de $5 millones en propiedades. Ahora, claro, tú dices, Jocelyn, tú tienes todo ese dinero. Todo esto lo he hecho con una estrategia de creación de riqueza, en la que yo voy escalando de proyecto a proyecto, en planes de financiación, sin intereses, en el que pocas veces o casi nunca utilizo mi capital y una propiedad me va generando utilidades que van financiando la siguiente propiedad. Entonces, en estos 5 años, y es algo que puedo demostrar, he implementado esta estrategia para mí, es la que impulso para mis inversionistas y es para mí la fórmula ganadora para la generación de riqueza. Exactamente. Bueno, pero es interesante porque muchas personas creen que necesitan mucho dinero para invertir. Eso siempre me llegan a mí los alumnos, ¿no? Que, bueno, es que para invertir, yo todavía no puedo invertir en bienes raíces, se requiere mucho dinero, pero es como que no consideran la posibilidad de invertir en propiedades en preconstrucción. Como que siempre... No, bueno, es que eso se ve mucho, por ejemplo, en el caso en España, siempre tratan de invertir en propiedades que ya están listas, ¿no? Claro. Entonces sacan sus números. Además y tal. que el mercado de España tiene muy poca propiedad nueva. Eso también es un factor importante. Recién yo estaba en Madrid, en la feria de CIMA, hace 2 meses. A Madrid he ido 2 veces este año también a participar en ferias inmobiliarias y me llamaba muchísimo la atención de que no, en la feria entera no habían promotores para propiedad nueva. O sea, no hay propiedad nueva, hay muy poca oferta de propiedad nueva. Entonces la propiedad lista está en picos muy altos de valor, precios a los que muy pocas personas pueden acceder y la rentabilidad es muy pequeña. ¿Sí? Inmuebles que se venden en valores de 800.000 euros, 1 millón de euros, generan 2.000 y 3.000 euros de renta mensual. Bruto. Después de gastos, la rentabilidad neta está muy comprometida. Yo me atrevería a decir que muy por debajo del 3% anual en rentabilidad neta. Eso es un escenario para mí muy pesimista, en el que creo que, de nuevo, quienes siguen invirtiendo en estos mercados están buscando otros objetivos, resguardar su capital y estar seguros porque es el mercado que conocen. Y por supuesto que salir del mercado que conoces y atreverte a ir a esta isla del Caribe, que yo también miraba desde Venezuela cuando compraba mi ticket para viajar a República Dominicana, era la isla del Caribe donde hay plátano y mofongo. Eso no... y palmeras y playas. Cuando piensas en República Dominicana no viene a tu mente otra imagen más que la playa, los cocos, el plátano y bueno, quizás un cóctel en un todo incluido. Yo creo que eso puede complementar esa imagen que viene a tu mente. No te viene inversiones, seguridad jurídica, respaldo financiero. Eso no está en tu primera mirada, ¿no? Es la realidad. Tú me estabas haciendo una pregunta, Gabriel. Te interrumpí a ti con el tema de España. Recuérdame la pregunta. No, pero te mencionaba un poco el tema de los modelos, porque alguien que dice yo no tengo suficiente dinero, no tiene de repente la posibilidad o la visión de voy a invertir en preconstrucción, o dicen que es muy riesgoso. O dice, muchos en redes sociales hablan, ¿no?, del flipping, por ejemplo, ¿no? Entonces con poco dinero, tú con el dinero del propietario remodelas la propiedad. Mira, lo interesante es que yo lo he hecho todo. Okay. Yo he hecho el flipping aquí en República Dominicana, que no es un modelo que se pueda decir que es prioritario acá, no es abundante, no lo puedes hacer mucho porque en República Dominicana todavía tenemos mucha tierra para construcción nueva. Yo creo que el flipping se da más en ciudades maduras, donde compras propiedades ya muy viejas que tienes que remodelar porque la ubicación es premium y no hay posibilidades de construir algo nuevo en esa misma ubicación. Pero aquí hay un mito que está por encima de ese que comentas, que es el de necesito mucho dinero para invertir.
Y es que todo el mundo está pensando en invertir en bienes raíces, comparándolo con otras inversiones, en cuánto dinero me va a generar, ¿no? Sí. Entonces, más que tengo poco dinero, es que eso no me va a generar mucho dinero. Y me pasa porque tengo amigos que incluso me dicen, es que yo comparo la bolsa con esto y digo, es que no tiene comparación. No. Y tal. Entonces, yo creo que el primer mito allí está en salir del ahorro, ¿no? Lo primero es salir del ahorro. Ya entendimos lo que es la degradación económica, el impacto que tiene la inflación y la devaluación en tus finanzas personales. Salir del ahorro de manera urgente. Entonces, los bienes raíces presentan la oportunidad de salir del ahorro. No hablemos de inversión. Quitémonos de la mente ser inversionista inmobiliario. Porque sí, ya hay mucha expectativa sobre cuánto voy a generar, el ingreso, y te quieres volver un gurú de inversiones inmobiliarias de un día para otro. Que tu primera inversión no sea para ganar o generar dinero, ni riqueza, ni rentabilidad, ni ingresos pasivos. Que tu primera inversión sea para salir del ahorro. Esa es mi primera recomendación. Entonces ahí vas a darte cuenta que si cualquier cosa, cualquier monto es importante, 5.000, 10.000, 13.000, $2.000, con cualquier cosa puedes empezar. No solo en República Dominicana, hay muchos países en los que existen las viviendas de bajo costo. En República Dominicana puedes invertir en propiedades a partir de $50.000, creo que es la vivienda más económica que he visto en venta, de 2 o 3 habitaciones. Yo, por ejemplo, empecé con una propiedad así, como te comentaba, y esa es la primera barrera. Como ya quieres invertir en la propiedad en la que sueñas, deja de invertir en la que necesitas para empezar. No puedes invertir en la propiedad en la que sueñas. Esa la tendrás después. Ahora tienes que empezar con la que te va a permitir llegar a la que sueñas. Mi primera inversión fue una casa valorada en $50.000, exacto, $52.000. Claro, eso es impensable al día de hoy. Y de nuevo, era el plan de financiación. Yo no tenía $50.000, Gabriel. Es más, no tenía ni 10.000. Esto era ya 2 años viviendo en República Dominicana, ¿no? Y mi meta no era invertir para generar rentas ni para duplicar el dinero. Mi meta era poder llevar los ahorros a un lugar seguro y empezar a crecer financieramente. Entonces, en el plan de financiación, tú pagas un 30% del valor de la propiedad en 2 años. Estamos hablando que para una propiedad de $50.000, 50.000 por el 30% son $15.000. Pero tengo 3 años para ahorrar $15.000. Entonces, como ahora mi alcancía, mi cochinito se convirtió en ese número de cuenta para la casa que voy a comprar. Entonces ya trabajaba con la meta de pagarle cuotas a esa casa para llegar a $15.000, no a $50.000. El resto me preparé en esos 3 años con el banco, formalicé mis papeles en República Dominicana y todo eso te va creando una cultura distinta de accionar con el dinero. Entonces, como ya empecé a cambiar no solo una mentalidad de ahorro, de dejar de gastar en gastos hormigas, sino ahora darle poder al ahorro, pero el poder al ahorro no en una cuenta bancaria ni debajo del colchón, sino en una propiedad inmobiliaria. Entonces es un ciclo perfecto. Entonces para mí el primer accionar tiene que ser ese. Esa propiedad, cuando la vendí, esa fue mi primera propiedad, cuando la vendí en $85.000. Yo no pagué más de $15.000, el resto me lo dio el banco. Entonces, si haces números, de $50.000 a $85.000 fueron $35.000 de revalorización que tuvo esa propiedad. Yo le pagué al banco lo que le debía, que era el 70% de la propiedad, y el resto fue ganancia para mí. Dupliqué mi dinero. Porque no es la plusvalía de la propiedad, es cuánto gané basado en lo que yo coloqué de mi capital, el equity. Entonces, el equity en bienes raíces y en inversiones en planos llega a márgenes que no imaginas. Queremos ser siempre conservadores y eso me lo reclamo muchísimo, pero yo lo he vivido muchas veces y se lo he hecho vivir, ¿no? He acompañado a muchos inversionistas a que lo vivan muchas veces y tenemos temor de decirlo, pero sí es verdad y no estoy vendiendo humo, se duplica el dinero en bienes raíces y puedes compararlo con otros modelos de inversión. Yo no sé, Gabriel, si tú eres fanático del Bitcoin. Yo tengo inversiones en Bitcoin, por ejemplo, porque mi hermano me insistía, compra Bitcoin, y compré Bitcoin barato, compré Bitcoin en 40.000. Dije, voy a hacer un pago de $10.000, que sea lo que Dios quiera. Y ya, porque bueno, no me hacen ruido y es una apuesta, ¿no? Y sí, el Bitcoin está en más de $100.000. Yo no abrí más nunca el Binance hasta hace 2 semanas que dije, déjame actualizar mi Excel de finanzas personales. Y bueno, tengo 18.000. Pero hace 2 años, cuando yo compré Bitcoin en 10.000, esos 10.000 los hubiese puesto en una propiedad, Gabriel. Y el mismo ejemplo que te acabo de dar de la casa, yo no tuviese 18.000 en una cuenta que tampoco me alcanzan
para ir ahora a comprar la casa que vale 60.000, 70.000, ¿sí me entiendes? Entonces realmente el poder de los bienes raíces está muy subestimado. Entonces, lo que pasa es que la gente necesita verlo tangible y en esa persecución de lo tangible te estás perdiendo de algo más grande. Y esa creación de riqueza está en ese juego financiero que haces desde lo no tangible. Entonces no es para todos. Sí. Y bueno, y con eso que mencionas, muy interesante porque a los alumnos le decimos, y me pasa mucho eso en la mentoría, porque llegan, no, que quiero, entonces siempre quieren comprar de repente la mejor propiedad y como que forzando sus finanzas personales para que le cuadre el número y están ahí, van como medio ahogados, pero para poder comprar esa propiedad, no, esa es la mejor. Claro, porque uno los enseña a hacer todo el análisis de mercado, a identificar las propiedades, lo que te va a dar más flujo, etcétera, en una parte, pero entonces dicen, no, yo quiero ese, y dicen, no, pero es que tus finanzas no te dan para eso. Ve poco a poco, tal cual lo que tú... Voy a seguir ahorrando y vengo el año que viene. No, pero entonces tampoco, exactamente, porque son una de dos. No, te dicen eso o lo otro. Entonces le digo, no, usemos ese capital, compremos esta otra, pero pensémosla justamente para crear ese patrimonio. Vendes y vas escalando. Si tú lo relacionas un poquito de repente con la parte de bolsa, y dices, no, eso es como hacer trading y tal. Sí, no. ¿Es verdad? Sí, no. Es que es verdad. Claro, porque estás comprando y vendiendo, no estás manteniendo a largo plazo, pero es que es una estrategia justamente de creación de riqueza. Y no es que tú vas a estar de un día para otro, son procesos un poco más largos. En el trading es, digamos, diferente, porque hay trading, claro, que se maneja de esa forma, pero se trata de eso, de ir poco a poco, ir escalando. Tú puedes comprar, vender, claro, hay un tema impositivo que hay que estudiarlo muy bien y saber cómo hay que ser muy estratega, por supuesto, eso no se hace en todos los mercados. Y algo que he visto trabajando con tantos inversionistas es que los resultados cambian radicalmente cuando sabes identificar la propiedad correcta antes de invertir un solo dólar. Por eso preparé una clase gratuita donde te enseño el método Rentas 3.0, que son los 3 pasos exactos para analizar una propiedad, identificar si realmente es rentable y evitar esos errores costosos que comete la mayoría. Y aprovechando una nueva tendencia que descubrí en el mercado inmobiliario para obtener la mayor rentabilidad con la menor inversión y que permite convertir cualquier propiedad o terreno en un activo que genere ingresos durante todo el año. Solo tienes que hacer clic en el enlace que dejamos en la descripción del video o escanear el código QR, escribir tu nombre y tu correo y te dará acceso a la clase. Recuerda que invertir es una obligación en esta nueva economía. Y ahora continuamos en conversación con Jocelyn Torrealba. Me gusta que lo compares con el mercado de las acciones porque además he estudiado bastante el mercado de las acciones, he invertido en acciones y yo sí me atrevería a hacer una analogía directa. Es así, tú tienes un mercado en el que tú tienes que ver cómo tú vas a gestionar el mercado. Exacto. Y cómo te vas a aprovechar de él. Eres un especulador, ¿sí? Haces trading, puedes hacer trading en real estate, o sea, puedes comprar y vender. Y tengo inversionistas que yo digo son mucho más inteligentes que yo y aprendo de ellos, los he visto triplicar el dinero entrando en inversiones, buscando proyectos con valor de inicial muy bajo, con capital muy bajo. Entonces, tienes un capital de $100,000, el tonto va y compra una propiedad de $100,000 y paga $100,000, lista. Lo que hace el inversionista inteligente es que lo divide en 5 propiedades en el que tenga que pagar $20,000, por ejemplo. Entonces, tiene 5 propiedades cuya inicial es del 20%, paga $20,000 por cada propiedad. Cada propiedad se revaloriza en un mercado como el actual, para ser bien conservador, un 5 a un 10% anual. En 3 años te revalorizaste un 30% o un 20%, que es el 100% del valor del inicial que colocaste. Tú duplicaste el dinero. Y sí hay una fórmula para hacerlo, sí es posible hacerlo. Ahora, ¿es para todos posible? No. Como en el trading, tienes que entender bien el comportamiento del mercado, en qué ciclo estás entrando. Y hay ciclos grandes y pequeños. Cuando tú ves una gráfica, la puedes ver en diferentes periodos. Tú puedes ser un trader de vela, de una vela, o puedes ser un trader de periodos semestrales, anuales y demás. Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, es para el bienes raíces en República Dominicana. No, hay que ver la vela, el segmento. Aquí propiedades en sectores que pueden dar picos alcistas increíbles. Hay otros que ya no, porque ya están en una etapa sólida. En lo que se espera más bien es una pequeña corrección. Eso dentro de incluso los mini mercados, ¿no? O sea, si hablamos de República Dominicana, podemos hablar de zonas y luego de las zonas. Por ejemplo, Punta Cana, hay zonas en Punta Cana que pueden apuntar a crecimiento y hay otras que pueden apuntar a corrección. No me gusta llamarlo de evaluación, pero pequeñas correcciones. Entonces, claro que el acompañamiento o el conocimiento del mercado es clave. Tienes que conocer el mercado para saber en qué momento entrar
y salir si eres un especulador. Ya si eres un creador de patrimonio, vete por lo seguro, como todos, incluso en bolsa, ¿no? Claro. Compro acciones en Tesla, en Google, en OpenAI, porque tú dices, bueno, quiero en dónde entro. Pero que sea seguro y lo veo en 3 años. Como hice yo con el Bitcoin, yo no lo hice para hacer trading, yo lo hice como, vamos a colocar esos 10.000 de ahorro allí y, bueno, en positivo. Pero tú te estás centrando en Punta Cana específicamente. Claro que sí. Entonces, la pregunta sería, ¿qué variables fueron las que analizaste que te hicieron elegir este Punta Cana. destino para concentrar? Claro, técnicamente no está siguiendo el enfoque de diversificación, pero por eso yo creo que es importante ver el perfil de inversionista de cada quien. Tengo otras propiedades, te puedo decir que sí he diversificado, pero porque estoy ahora en la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Ajá, exactamente. En la etapa de creación de riqueza o de capital, la diversificación no es tu prioridad, ¿no? Tú tienes que crear riqueza y tienes que elegir el mercado seguro. En el mercado de Punta Cana hay variables puntuales que distinguen a este mercado del resto del país, inclusive. Aunque para República Dominicana hay una ley de incentivo para la inversión extranjera, que es la 1695, en la que tú puedes incluso repatriar tus ganancias, tu capital, en la que puedes traer mobiliario, puedes acceder a beneficios migratorios, residencia y demás, que así incluso fue que yo conseguí mi residencia actual en República Dominicana, invirtiendo en el país, en real estate. Si bien están esos beneficios que son nacionales, en Punta Cana, por ejemplo, por ser zona turística, tú tienes el beneficio del no pago de impuestos por inversión en propiedad turística, lo que te exonera del 100% de los pagos de impuestos. Y esto es una ventaja incalculable. Cuando digo el 0% de impuesto, es que es real. Si la propiedad está valorada en $100,000, no hay otro gasto impositivo para el cierre. Estás liberado del 1% del patrimonio que se paga anualmente y estás liberado de eso hasta por 15 años. Pero fíjate algo, el principal inversor no es el comprador incluso de una propiedad. El inversor que más está llegando desde el extranjero el día de hoy es ese inversor que está haciendo mega desarrollos inmobiliarios, incluyendo la zona hotelera, que al final entra dentro del sector de desarrollo inmobiliario, la parte de hotelería y desarrollo de proyectos residenciales, comerciales y demás. Porque para el desarrollador inmobiliario, al momento de comprar la tierra, una tierra que puede estar valorada en 5 o 6 millones de dólares, no pagas ese 3%, pero un 3% de 3.000 suele sonar muy poco, pero cuando dices un 3% de 10 millones de dólares es bastante, ¿no? Lo mismo para la ganancia capital. Entonces, tener ese beneficio, eso está amparado bajo la ley de fomento turístico Confotur, es el principal motor para Punta Cana. Punta Cana tiene otra ventaja, que realmente Punta Cana es marca país. Y si yo lo comparo con otros destinos del país, Punta Cana tiene esa gran ventaja. Es el principal aeropuerto, el que recibe más visitas actualmente del país, el que tiene mejor conectividad. Al día de hoy estamos conectados en vuelo directo con más de 86 destinos. Gabriel, creo que lo comentábamos también, ¿no? Tengo un colega que me dice, es que yo tengo en el jardín de mi casa un aeropuerto. Y es verdad, yo estoy a razón de 10 minutos de montarme en el aeropuerto y despertar en Bruselas. Y es una realidad. Entonces eso nos ha permitido a todos los que estamos acá disfrutar de otra gran ventaja, y es que la zona Punta Cana se proyecta como el hub logístico para Latinoamérica y el Caribe. Hay un proyecto millonario en desarrollo que es el Punta Cana Free Trade Zone, que traerá y colocará a Punta Cana como un aliado estratégico para todo lo que es la logística económica de toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, vamos más allá del turismo, Gabriel, ¿no? Creo que lo que la gente piensa siempre es turismo, sí. Hace 5 años no llegaban más de 5 millones de turistas, hoy estamos por 11 millones. Ha crecido el turismo, es un dato importante, pero no es el turismo lo que está trayendo una consecuencia directa al crecimiento inmobiliario. Lo que está trayendo una consecuencia directa al crecimiento inmobiliario, sin duda, es la fortaleza jurídica que tiene el país, financiera que tiene el país y la no polarización política que tiene el país. Bueno, justo volviendo un poco a los temas que mencionamos inicialmente, ¿no? Que claro, aquí no se ve, y lo comentábamos antes de, bueno, una conversación que tuvimos ayer, antes de, a diferencia de otros países, no hay esa polarización en el sentido de que aquí no importa el gobierno que llegue, siempre se va a mantener esa estabilidad, esa planificación del país, por lo menos sabemos que vamos en una dirección. Hay otros países que de repente llega un gobierno, llega otro y cambia radicalmente las políticas económicas, y aquí por lo menos no se está viendo ese tipo de cosas. Igualmente, desde el punto de vista de la neutralidad geopolítica, uno ve a veces, parece que va hacia un lado, a veces a otro lado, pero siempre se mantiene un poco en el medio, a diferencia también de otro país. Entonces está muy interesante eso. Y
¿Qué adicionalmente ves algún otro factor de República Dominicana versus otros países? Bueno, hoy creo que como lo comentas, yo lo defino como un oasis. Creo que República Dominicana hoy se presenta como un oasis dentro de tanto conflicto que hay geopolítico a nivel internacional. Te hablaba de datos macros, seguridad jurídica, política, económica, pero viene ahora el perceptible, el del día a día, el real, la seguridad personal. Pensar que aquí estábamos en una zona altamente protegida, ¿no? Con un nivel de delincuencia muy bajo. Eso también ha sido un motor para la movilización de muchas personas hacia este destino. En mi caso particular, fue uno de los grandes influyentes después de la parte económica. Yo viví una Venezuela, una Caracas, vengo de la capital de Venezuela, muy peligrosa. En su momento estaba como la principal ciudad más peligrosa de toda Latinoamérica. El nivel de homicidios y de muertes, o sea, no sé si lo recuerden, pero era una Venezuela en la que perdías la vida por un celular. Y eso, pensarlo y recordarlo, da mucho dolor. Ahora, aquí eso es impensable, ¿no? En Punta Cana, sobre todo, estamos dentro de un oasis. Es como escapar de una realidad. Y cuando visitas otras zonas, contrastas muchísimo. Y te da mucho pesar. Te decía, amo otros países, amo Colombia, pero yo fui víctima de la delincuencia en Bogotá. Entonces, mis ganas de invertir se apagaron por completo. México, tú eres fanático de México, me has 100%. invitado y voy a ir a México a partir de tu experiencia, pero tengo miedo. Entonces, no lo sé, tengo un temor. Veo noticias, tengo temor. Entonces yo creo que aquí en Punta Cana tenemos esa gran ventaja, no hay temor. Puedes estar tranquilo. Nadie va a atentar contra tu seguridad. Y en función de eso, ¿qué tipos de inversiones específicamente estás priorizando? ¿Bajo qué criterios? Porque ya definimos, en términos de destino, creo que ya dimos bastantes claves para que cada quien analice su país y analice también. Bueno, te comenté, antes de decirte cuáles priorizo, que sí he hecho varias inversiones también. Además de invertir en República Dominicana, invertí en Venezuela. Después de salir de Venezuela, creo que todos, es como los dominicanos que invierten en su país, el venezolano siempre tiene como esa sensación de decir lo logré, y lo logré es comprar algo en tu país, ¿no? Una pésima decisión financiera, pero una muy buena decisión para complacer a tu niño que quiere sentir el deseo de superación. La verdad que, por ejemplo, en Venezuela, y lo conversaba con mi hermano que me insiste mucho en invertir, yo le decía, yo creo que sí, hay posibilidades de generar mucho dinero en Venezuela. Lo que pasa es que tienes que entender qué tipo de inversionista eres tú. Si todo lo que tú tienes son esos $100,000, yo no pondría todo lo que tengo en un mercado tan inestable. Entonces, ¿es rentable? Claro que es rentable. ¿Se puede duplicar el dinero? Probablemente, pero puedes perderlo todo también. Entonces, a mayor riesgo, mayor pronóstico de ganancia o de pérdida total. O sea, el riesgo proporcionalmente a la ganancia o a la pérdida total. No hay un punto medio. Entonces, invertir en otros países con ese nivel de riesgo es bueno, sí, si tienes la capacidad de diversificarte, porque no está todo tu patrimonio ahí. Yo no le recomendaría a alguien que todos sus ahorros, y ojo aquí, venezolanos que me están escuchando, que todos tienen esa esperanza de sentir que van a comprar la casa que sueñan para su mamá, para que se la cuide una de las tías y en cualquier momento rentarla. Si este es tu ahorro, no lo hagas. Que este no sea todo tu patrimonio. Empieza en un mercado seguro. Y luego diversifícate y compra tu propiedad en Venezuela. ¿La propiedad en Venezuela es rentable? Sí, es una propiedad que compré en $70,000 y las alquilo en $800 al mes. Súper. Me pagan 6 meses por adelantado porque gracias a la inestabilidad jurídica que hay en el país no hay forma de hacer un contrato de alquiler en el que yo esté protegida. Corro un riesgo. Claro. Enorme. ¿Cómo mitigo el riesgo? Bueno, cobro el alquiler por adelantado. Pero tengo miedo cada vez que lo pongo en alquiler. Es más, te voy a confesar algo. Tengo 6 meses con el apartamento vacío. Porque tengo miedo como inversionista de que el inquilino que entre sea un inquilino que se quiera quedar, sea un inquilino que no me pueda pagar después, que la situación geopolítica que se está moviendo ahora en Venezuela con Estados Unidos puede impactar directamente en la estabilidad de mis rentas. Claro. Entonces sí, es un 12% anual, pero a veces prefiero no alquilar. Entonces, ese temor es un componente cualitativo que no ven, ¿no? Que no ponen en el cálculo sobre la mesa. Entonces, ¿qué oportunidades priorizo? Número 1, me mantengo firme sobre la inversión en planos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todavía estoy en la etapa de creación de riqueza.
necesito crear riqueza. He vivido, como esta experiencia que te comenté, muchas veces la forma de duplicar mi capital. La última propiedad que estuve vendiendo, porque compro y vendo, fue una villa ubicada en Vistacana. La villa la compré en $300,000. No he pagado ni la mitad. Estoy dentro de la etapa de la promesa de compra-venta. Y la última oferta que recibí de compra fue de $680,000. El doble del valor de la casa, pero el triple del valor que he colocado. Que es importante este dato. Entonces, por supuesto que me mantengo fanática de este tipo de inversiones. ¿Se puede hacer en todos los mercados? No. ¿Con todos? No. ¿Cómo hacerlo? Bueno, cuando inviertes en planos, tu socio es el desarrollador. Entonces tienes que elegir un buen socio. ¿Por qué? Porque estás en el riesgo con él. Si él no desarrolla, no concluye y no entrega lo que promete, tu promesa también está siendo afectada, tu expectativa de recibir. Entonces, por supuesto que priorizo proyectos con seguridad jurídica, con un desarrollador solvente ética y moralmente, que tenga una buena conducta de desarrollo, de entrega, una confianza en el mercado. Ahí se limitan. De las 100 opciones mueren 80, se quedan 20. No son las que te dicen te vas a triplicar el dinero, pero son con las que sabes que puedes avanzar y seguir creciendo financieramente. Por supuesto, estoy constantemente viendo mercados nuevos, zonas en auge. En Punta Cana, por ejemplo, voy muy en la línea del crecimiento hacia Miches, hacia Güero Alto. Felicidades también por tu proyecto, porque creo que es muy acertado ir apostando por ese sector, porque es un sector en expansión, en el que cosas nuevas van a pasar, y que esas cosas nuevas pasen supone un crecimiento de la zona. Allí estamos viendo como grandes marcas hoteleras están abriendo monstruos hoteleros, como el Moon Palace y toda la línea de hoteles que trae el Grupo Chapul, que suponen una generación de empleos enorme. Solo el Moon Palace trae más de 2.500 empleos directos. Y toda esa zona pues se proyecta como una zona de expansión. Entonces, ojo allí, en donde invierto, esa es una muy buena zona dentro de la gran zona Punta Cana. Hay mercados que han tenido correcciones, entonces sí, hay que tener esa lectura, ¿no? Capcana, por ejemplo, invertí en Capcana. ¿Por qué? Porque Capcana tuvo un pico alcista antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria para el 2008. Después tuvo una etapa de corrección fuerte y nos permitió entrar porque estaba un mercado bajito, pero la infraestructura que tiene Capcana es una infraestructura de alto lujo, irrepetible en el Caribe. Que puedas entrar a Capcana a comprar una propiedad por $3,000 el metro cuadrado es impensable. El real valor de esa zona, por todo lo que te ofrece en infraestructura, es no menos de $5,000 el metro, que fue el precio de inicio para este mercado. Entonces, de nuevo, yo tengo, por eso te decía que me siento muy bien, yo hago esa analogía con los mercados financieros, porque yo leo el mercado inmobiliario igual. Yo estoy muy pendiente de si ese mercado hoy está en la etapa más alta de su precio, tuvo una previa corrección o no. El precio en el que estoy comprando es un precio sobrevaluado, o sea, estoy en el pico más alcista. Si estoy entrando en el pico alcista, tengo que estar dispuesto a sobrevivir la corrección, no quejarme, no alterarme, no estresarme, o no. Entonces, mercados, por ejemplo, como Capcana, tuvieron ya una etapa de corrección, y la etapa en la que estamos entrando es donde inicia el pico alcista. Entonces, hay quienes piensan, no está caro con respecto a qué. Si ahí el estudio no se vendía por menos de $500,000, hoy tú los puedes comprar por $250,000. Estás comprando la mitad. ¿Pero qué sustenta eso? Toda la infraestructura que estás viendo. Es irrepetible en el Caribe. Son 120 millones de metros cuadrados de lujo. Marina, campos de golf. Va a abrir un nuevo campo de golf. O sea, sí están pasando cosas que suponen que la zona va a crecer, que se va a expandir. Entonces vale la pena invertir. Y justo ahí está la clave. No todas las oportunidades son iguales, pero cuando aparece una oportunidad real con fundamentos fuertes detrás, hay que saber reconocerla y tomar acción. Por esa razón, dentro de unos días, en un evento privado, estaremos presentando una oportunidad de inversión inmobiliaria única que hemos identificado en República Dominicana, en la que yo mismo estoy invirtiendo y que hemos validado en detalle. Números, rentabilidad proyectada y distintos escenarios de mercado. Si quieres recibir la presentación y participar en este evento privado, entra en el enlace que dejé en el primer comentario o escanea el código QR, escribe tu nombre y tu correo y ahí podrás enterarte de todo antes que los demás. Y ahora continuemos en conversación con Jocelyn Torrealba. No, y es muy importante eso que mencionas del ciclo económico. Yo siempre hago como siempre menciono ese tema, que la economía tiene el ciclo y cada mercado específico también tiene su ciclo. Claro, hay mercados inmobiliarios que son como más lineales y van creciendo poco a poco, y hay otros que sí corrigen más. Hay que saber como un poco leer. Pero en el mercado lineal no genera riqueza.
Bueno, depende. Depende de la estrategia, ok. depende de la Exacto. estrategia, ¿no? Pero hay que como conocer muy bien todo eso. Pero de repente alguien se puede asustar viendo todas esas cosas porque son como muchas variables. Pero por eso es importante tener a alguien que te guíe. 100%. Yo siempre voy con los alumnos, yo voy analizando mercados, les voy compartiendo para que también aprendan a leer y que vayan también bien asesorados, y les comparto oportunidades de inversión directamente. Y por eso justamente la oportunidad que identifiqué, donde mencionaste el proyecto que estamos desarrollando de glamping, que pronto le vamos a tener noticias sobre eso, justamente lo elegimos por los factores que estás diciendo. O sea, se ve que hay una grandísima oportunidad allí que hay que aprovechar, además de esta tendencia de lo que yo llamo rentas 3.0, tema de glamping, experiencias únicas y demás. Así que muy interesante todo eso. Y volviendo un poquito atrás, un tema que mencionaste que me llamó la atención y no quiero que se quede allí, que es este tema de los riesgos cuando tú estás invirtiendo, ¿verdad? Tú hablaste de Venezuela, dices, oye, me da miedo que de repente me ocupen la propiedad, incluso que eso en España es un tema que se habla muchísimo. Justo tuvimos un podcast aquí con, no sé, españoles, que estábamos hablando justamente sobre ese tema, de la locura que implica todo eso, y me comentaban que ellos estaban en Dubái en un taxi y le mencionaban al taxi, porque ellos siempre tratan igual como nosotros, claro, pues de investigar los mercados inmobiliarios. Entonces le preguntaban al taxista, ¿no? El tema que si allá pasa lo que pasa en España, de los ocupas, que las personas se quedan en la propiedad y no los pueden sacar. Y dicen que el señor no entendía el concepto ni siquiera, como que no concebía la posibilidad de eso, y nunca pudieron explicarle bien porque no entienden ese tipo de cosas. Y son cosas como bastante locas que pueden pasar, que claro, aquí eso no se ve en República Dominicana. En unos países sí son permisivos en ese sentido, otros no, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Pero en ese sentido, que puede hacer un inversionista que de repente le da un poco de miedo, dice, bueno, ok, ya, tomé la decisión, quiero invertir fuera de mi país, precisamente por todo el panorama un poco que estamos mencionando, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi economía, quiero diversificar hacia afuera, pero tengo miedo, ¿no? O sea, ¿cómo me aseguro de que todo va a salir bien en mi inversión? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué le puedes comentar en ese sentido? Bueno, lo primero hay que hacer las paces con los miedos, porque los miedos son correctos. Está perfecto tener miedos, porque el miedo te puede impulsar o te puede detener. Y aquí lo importante es que te impulse a tomar todas las previsiones posibles para que sea una inversión exitosa. Para tomar todas las previsiones posibles, lo primero viene preguntarte a ti, ¿qué quiero con esta inversión? Y ahí es donde la mayoría está perdido, porque no sabemos si queremos resguardar capital, empezar a crear patrimonio para generar riqueza, si quiero buscar rentabilidad. Lo que yo necesito es que mi ahorro esté generando un ingreso pasivo mes a mes y que sea rentable y es perfecto. O sea, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Quiero entrar para comprar y vender, quiero hacer flipping, quiero revender, quiero duplicar, quiero entrar con financiamientos bancarios. Y hay muchos más modelos de inversión, ¿no? Como el desarrollar pequeños lotes para vivienda unifamiliares o grandes lotes para proyectos más grandes. Hotelería, hospitalidad, también son modelos de inversión inmobiliaria. Incluso, un paréntesis te hago ahí, para quienes de repente dicen, yo no tengo suficiente capital para hacer ese tipo de cosas, claro, hay muchas formas de asociarse con otras personas, aportar cosas que el otro tiene y el otro no tiene y tú sí tienes. E incluso yo le digo a los alumnos, si tú no tienes suficiente capital, comienza como administrando propiedades, por ejemplo, claro, todo el tema de rentas cortas, o incluso comienza como asesor inmobiliario, capitalízate, claro, con eso, y luego comienza a invertir, que fue un poco lo que hiciste tú, me imagino. Totalmente. De hecho, me seré insistente con esto. Es que el éxito para ser un inversionista inmobiliario es dominar la habilidad de jugar con el dinero. Es un tema 100% financiero. Es cuanto menos recursos yo use y más ventaja saque al recurso que usé para apalancarme y entrar en estas inversiones. Entonces, entrar al negocio inmobiliario no solo entras como el comprador de un apartamento, una propiedad. Yo llamo, de hecho, a mi compañía, yo la manejo como un ecosistema de crecimiento. Yo no hablo de mi compañía como una agencia inmobiliaria. Nosotros no nos reconocemos como una simple agencia, ¿no? La palabra agencia es, bueno, reúne en un mismo lugar a clientes y productos de un mismo segmento. No, yo tengo un ecosistema de negocio en el que hay tres partes que tienen que ganar dinero y que tienen que tener beneficio de ese negocio siempre. ¿Cuáles son las principales tres partes que participan, por ejemplo, en mi ecosistema? El primero es el inversionista de cada unidad, ese comprador final, esa persona que quiere comprar ese apartamento. Esa persona tiene una necesidad y tenemos que ayudarlo a cumplir ese objetivo, y para eso vamos a ubicarlo en diferentes tipos de inversiones.
terrenos para construir mejora, apartamentos para renta vacacional, oficinas para renta de largo plazo, locales comerciales. Hay un universo de posibilidades que son siempre definitivos, depende de ti. De ti, porque las propiedades por sí solas pueden ser muy buenas, pero se adecúan a lo que tú estás esperando. Dentro de ese ecosistema está el desarrollador inmobiliario, que para mí es muy importante. Ese es mi principal cliente, porque ese desarrollador suele ser este ingeniero, arquitecto que tiene una idea de un proyecto, pero realmente lo que necesita es encauzar esas ideas con una visión y propósito claro para entrar a un mercado que realmente necesite de ese producto, que el producto esté correcto para el mercado correcto y que ese desarrollador pues crezca con nuestro acompañamiento. Y te puedo decir que en el trabajo con Jocelyn eso es lo que alcanzan mis desarrolladores. Han pasado de ser pequeños desarrolladores a desarrolladores que ahora tienen un imperio en propiedades y en proyectos en Punta Cana y en otras zonas de República Dominicana. Y el último elemento de este ecosistema es el asesor inmobiliario. Yo no lo veo como un simple agente afiliado, es que el asesor inmobiliario es parte fundamental del ecosistema de crecimiento. Si el asesor inmobiliario no está generando riquezas, no está generándole riquezas a otro, no puede generar riquezas para sí mismo. Entonces aquí hay un mantra, ¿no? que yo tengo muy firme. No hay una forma de crecer sin hacer crecer a otros. No hay una forma de hacerte rico si no estás haciendo rico a otro. No hay una forma de estar en abundancia si no es dando. Creo que la abundancia no es una mentalidad positiva. Ser abundante es ser generoso, entregar valor, entregar herramientas, entregar oportunidades, compartirla con otros. Y eso dentro de mi ecosistema es vital. Aquí todo se comparte. Si yo aprendí una nueva habilidad, la tengo que compartir. Y me he dado cuenta que cuando la comparto, se multiplica para mí el resultado en positivo. Entonces es un mantra con el que trabajo siempre. Entonces en temas de inversiones inmobiliarias, el miedo del que hablas es totalmente válido, pero tienes que no trabajar desde el miedo, sino desde la abundancia. Y cuando desaparece el miedo, cuando empiezas a crear tu propio ecosistema de crecimiento. En ese ecosistema de crecimiento viene quien te aporta capital, porque no lo tienes, o tengo el capital, pero quiero a alguien que me aporte el conocimiento. Entonces, el que quiere estar en bienes raíces siendo exitoso de una manera egoísta, no lo logra. Tú no vas a estar en tu casa viendo un video en YouTube de cómo invertir en Punta Cana, llamar directo al desarrollador porque dices, no quiero que el broker se gane la comisión, llamas al desarrollador que no conoces, se venden mentiras uno al otro y resulta en una mala negociación. Entonces, cuantas más partes participen mejor, y si todas las partes están ganando, mejor. No hay un mal resultado que puedas esperar. Mira, sí, yo siempre recomiendo los libros de Napoleon Hill, el concepto de Mastermind, que va asociado justamente a todo eso, o sea, la asociación de personas para crear algo superior que la suma de los participantes, ¿no? Y incluso hay gente que a veces, no, esos son libros de mentalidad, de motivación, y no, son cosas como muy prácticas, muy específicas, así que es súper recomendado. Te voy a preguntar qué libros recomiendas, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Creo que se quedó un poquito la pregunta del tema de los riesgos de el que está invirtiendo desde fuera, o sea, cómo se asegura de que va a ser una inversión correcta, que pueda ser. Bueno, tiene que hacer, para dejarlo práctico, un checklist legal, ¿sí? Una revisión jurídica de la propiedad o proyecto en el que está invirtiendo. Eso es básicamente depurar el título de propiedad del inmueble, y si es un inmueble en planos, pues el título del terreno donde se va a desarrollar. Tiene que haber una coincidencia entre quién es el titular del título y quién es el desarrollador, ¿sí? La razón social que desarrolla el proyecto. Es verdad que en el modelo de negocio del desarrollo inmobiliario en República Dominicana, en más del 60% de los casos, el título no está a nombre del desarrollador. Entonces, no te alarmes ni busques un abogado que quiere justificar sus honorarios legales diciéndote eso, porque tienes que entender que esa es la realidad del modelo de negocio en República Dominicana. Ahora, ¿cómo puedo, a pesar de eso, entender que el proyecto sí es viable? Hay otras cosas, ¿no? Tienes que chequear el contrato de promesa de compra del terreno, tienes que saber por qué está en nombre de una promesa, si existe un fideicomiso de aportación. Luego de ese checklist legal y jurídico, entonces vamos a la parte financiera, que pocos se atreven a tocar, ¿no? Que es de dónde va a salir el dinero para hacer ese proyecto. Y creo que eso hay que preguntarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Te acabo de decir que el desarrollador es tu socio, y si te está diciendo que él va a construir un proyecto valorado en más de 50 millones de dólares, ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces también hay que entender, el modelo de negocio funciona en la medida en la que muchos se apalancan gran parte en la preventa, otra con fondos propios y otro con el banco.
Para mí es que esta ecuación esté equilibrada. Si no tienes nada de fondos propios y todo es preventa y banco, por supuesto que los niveles de riesgo son muy altos. Yo intentaría que por lo menos el 40% venga de los fondos propios de los desarrolladores, y eso se ve en la capacidad de compra del terreno, de los permisos y de la obra preliminar. Luego el resto quizás con financiamientos bancarios, que es lo que genera realmente la posibilidad de desarrollar macroproyectos de 20, 40, 50 millones de dólares. Ese es el modelo. No puedes alarmarte. El desconocimiento genera temor. Entonces, para eliminar el temor, acceder al conocimiento. ¿Cómo accedo al conocimiento? Busca un aliado, haz un mastermind, busca tu mente maestra. Elige la persona con la que quieras establecer alianza para tus inversiones. Otro elemento fundamental que te ayudará a mitigar el riesgo, el checklist legal, el financiero y, por supuesto, que es el más importante, que es el de comportamiento ético y moral de tu desarrollador, del propietario, de tu agente inmobiliario, de esa persona que decidiste que fuese tu aliado. Puede ser que tenga todo el dinero del mundo, puede ser que el proyecto esté permisado y cumpla con todos los requerimientos de ley, pero su conducta ética demuestra que le da igual quedar mal, que llegar tarde es normal. Y en las pequeñas acciones del día a día tú puedes determinar cómo actuará una persona en un momento de crisis y de dificultad. Y siempre tienes que pensar que vas a vivir un momento de dificultad. Ojalá y no, pero trabaja la relación en base a que siempre va a llegar un momento de crisis. ¿Cómo actuará esa persona en la crisis? No busques un aliado inmobiliario que tenga ausencia de crisis. Yo he vivido muchísimas crisis, pero ahora las crisis hablan de mí. Me he mantenido cerca de mis clientes, de mis agentes, de mis desarrolladores. Tengo una lealtad que me identifica. Entonces, ahora buscan que en tu aliado, el agente inmobiliario, el desarrollador, incluso tú como inversionista, de verdad eres una persona solvente, ética y moralmente. Y en ese sentido tenemos una invitación muy especial para todos, justamente, ya sea que estén en República Dominicana o estén fuera, porque tenemos muchos inversionistas que están fuera, hemos trabajado con ellos. Dentro de mi comunidad hay personas en muchísimas partes del mundo, siempre yo les comparto oportunidades de inversión. Tenemos dentro de los alumnos de la mentoría haciendo cosas juntos, están invirtiendo, otros incluso construyendo todo el tema del glamping, de las rentas 3.0. Estamos construyendo algo muy, muy especial. Incluso viene el proyecto inmobiliario que estoy desarrollando también, pero tenemos otra invitación para aprovechar estas oportunidades. ¿Qué les puedes comentar? Bueno, Gabriel, he identificado en el mercado una gran oportunidad. Encontré un proyecto que tiene el 100% de los permisos aprobados. Cuando digo el 100% es que incluso la licencia de Confotur, que ya les hablaba que es esa licencia que te exime del pago de impuestos legalmente, es una licencia que normalmente no se consigue sino hasta la etapa final del desarrollo del proyecto, y ya yo la tengo antes de iniciar las ventas. Allí tengo toda la seguridad jurídica. Luego encuentro en el proyecto un desarrollador con más de 50 años de trayectoria, con más de 100 unidades entregadas actualmente en el país, que tiene una primera etapa de desarrollo comprobado, una segunda etapa también en fase de construcción, y ahora nos da la oportunidad de sacar a la venta una tercera fase de un proyecto maravilloso que tiene todo lo que se necesita, y creo que tú me vas a ayudar a confirmarlo, para que sea un proyecto exitoso para la renta de corto plazo para Airbnb. Creo que es el producto perfecto para quien quiere retirarse, que es uno de los mercados más importantes para República Dominicana hoy, quien está buscando conectar con la naturaleza, con un estilo de vida más relajado, alejado del ruido de la ciudad. El mercado de personas que se están retirando en República Dominicana hoy es muy potente, y este producto cumple con todos los requisitos para ese mercado en especial. Es un producto lleno de amenidades y por eso aplica perfectamente para Airbnb, un spa de clase mundial, acceso a la playa con transportación turística. Tenemos casa club con piscina, área de barbecue, piscina central, parque de niños, un coworking. Muchas cosas que dicen, lo tengo todo dentro de este mismo proyecto. Pero lo mejor y lo más importante, y es que la ganancia, dicen que se hace en la compra, no en la venta. Nosotros estamos consiguiendo entregarle a nuestros inversionistas de preventa, es lo que hemos planificado, garantizarles ya una plusvalía del más del 20%. Darle un 20% de descuento en el precio inicial a quien se integre ahora. Estamos pronosticando salir a vender
muy por debajo de los $2.000 el metro, que eso, para un apartamento amueblado, te voy a decir, con todo, hasta la última cucharita para operarlo en Airbnb, cortinas, todo, $1.800 el metro cuadrado, Gabriel. Eso es casi impensable. Con un producto con tanta calidad turística, de amenidades, de terminaciones, resguardo fiscal a través de la ley de Confotur, jurídico, con todos los permisos al día. Creo que hay una oportunidad enorme para quien estaba esperando entrar en el mercado de República Dominicana, comprar ese tipo de propiedad turística en una ubicación estratégica cerca de los principales 3 campos de golf de la zona por menos de $200.000. Eso es una primicia. Creo que es un caramelo para el mercado actual. Es para pocos. Creo que esas oportunidades solo las identifican quienes ya conocen el mercado y han hecho esos números. Si esto todavía no te resultó interesante, mi invitación es que te vayas a internet y hagas una comparativa de los 10 proyectos que más te llamen la atención y hagas un checklist y digas, Confotur, sí. Amenidades, sí. Metros cuadrados, bueno, más de 80, más de 100. 2 habitaciones, sí. Acceso a la playa, campos de golf. Me lo amueblan, me lo operan en renta turística. Es comprobada la rentabilidad. No confío en el precio, Jocelyn, me estás mintiendo. Y si te enseñara yo una tasación oficial de un tasador certificado por el banco y te demuestro que el precio del tasador bancario es más de un 20% del precio en el que tú vas a adquirir. Eso es posible. Y eso lo estamos preparando, Gabriel. Exactamente. Oportunidades así no aparecen todos los días. Y si estás en un punto donde quieres tomar una decisión informada con acompañamiento profesional, esto es para ti. Habilitamos un formulario para agendar una llamada directa con mi equipo diseñada exclusivamente para personas que ya están considerando invertir y quieren evaluar si esta oportunidad o alguna alternativa encaja realmente con su situación. En esa llamada revisaremos tu caso, tu presupuesto, el tipo de propiedad que te conviene, los escenarios posibles y sobre todo si este proyecto específico es adecuado para ti o si es mejor mirar otra opción. Esta llamada es solo para quienes están listos para revisar números y explorar una inversión real. Si este es tu caso, accede al formulario desde el enlace en el primer comentario o escanea el código QR. Completa las preguntas y luego podrás elegir el día y la hora que más te convenga. Y ahora sí, continuamos en la conversación. Entonces, identificamos esta oportunidad. Ya yo invertí ahí específicamente. Tenemos incluso alumnos de la mentoría que ya invirtieron ahí también. Y bien, estamos preparando algo súper especial. Entonces, en la descripción le vamos a dejar el enlace para que se registren a la presentación. Igual vamos a hablar de otros temas ahí, de inversiones también, la parte también educativa para que tomen la decisión con conciencia y les sirva incluso para otros tipos de inversiones y la vamos a estar presentando todo eso. Pero a mí siempre me gusta hacerle una pregunta a quienes están aquí en el podcast, que es ¿en qué está invirtiendo Jocelyn? Ya tú comentaste bienes raíces, hablaste un poquito de bolsa y cripto, pero ¿ves alguna oportunidad interesante, aparte de esta que estamos mencionando aquí? ¿En qué estás invirtiendo ahora mismo? Sí, bueno, mi principal vehículo de inversión sigue siendo el bienes raíces. He diversificado en bolsa, he diversificado en cripto, no con la intención de generar riqueza, lo he hecho con la intención de diversificación. He colocado capitales muy pequeños, como el ejemplo que te daba del Bitcoin anteriormente. Estoy contenta con el resultado. No compite en lo absoluto con todo lo que yo estoy haciendo en bienes raíces. Y en bienes raíces en este momento ya entramos en una etapa de desarrollo. Ya estamos trabajando en un macroproyecto comercial también, en el que me incorporo como socia del proyecto. Levantamos una torre de un producto de más de 5 niveles de oficinas, locales comerciales y consultorios médicos, una propuesta innovadora. Así que si yo te pudiese decir en qué invierto, realmente es en proyectos con propósito. Encontré en bienes raíces una forma de conectar con mi propósito real, que es realmente transformar vidas, historias, construir futuro, ¿no? Porque he construido el mío, el de las personas que tengo a mi alrededor, mi familia, mis amistades, mi ecosistema de negocios, mis aliados principales. Y para mí el crecer y crear crecimiento se ha convertido en mi mantra, ¿no? En mi filosofía, en mi propósito. Entonces encontré en bienes raíces una forma de crear crecimiento para todos los que puedan participar en una pequeña parte de eso. Los que me acompañan en el desarrollo y ustedes los que invierten conmigo también. Entonces, si crecemos juntos, mucho mejor. Exactamente, y me identifico 100% con todo eso.
precisamente por eso estoy entrando también en mi primer desarrollo con este tema de los glampings, de verdad, turismo de lujo, turismo experiencial, compartir ese tipo de experiencias. Así que creo que vamos por ese camino. Exactamente, ese camino. ¿Algún libro que recomiendes? Bueno, el último, tengo muchísimos, ¿ok? Y voy a dar aquí me gustaría tocar un punto que tocaste, ¿no? Que el tema de motivación. Por mucho tiempo yo también fui educada con la base de la motivación. Y de un tiempo para acá me he desprendido de esa idea y ya firme en estos últimos 2 años ya decidí no llevar el enfoque desde la motivación, e incluso los libros que leo, aunque parezcan de autoayuda, de motivación y de crecimiento, he empezado a leerlos desde una perspectiva diferente. Y encontré en el mismo libro otro valor, porque ya no he buscado un libro que me motivara, ahora busco un libro que me diera herramientas. Exactamente. Y encuentro muchísimas herramientas, incluso en los libros de motivación. Un libro que pudiese recomendar, el último que leí, se llama Cómo crear la buena suerte. Mentalidad buena suerte. Okay. Porque muchas personas de mi alrededor siempre... Bien, yo crecí, ¿no? Ese es el resultado de crecer, es que empiezas en un entorno y cambias de entorno, ¿sí? Si creces, empiezas a darte cuenta que tu entorno no va creciendo contigo y tú cambias de entorno. Y a mí me hacía mucho ruido, como te hablo de mi pasión por hacer crecer, el cómo ayudar a las demás personas a crecer. Porque yo no quiero ser la única que crece en mi entorno, porque me quedo sola. Necesito que mi entorno crezca conmigo. Y empiezo a cuestionarme el tema de la suerte, porque muchos dicen, bueno, es que tú tienes muy buena suerte. Y hasta yo misma pensaba, es que yo tengo demasiada suerte. Me pasan cosas maravillosas, conozco a la gente correcta, el negocio que quiero se me da, todo lo que planifico madura de la manera en la que lo proyecto. ¿Será el secreto? Y dije, no, Jocelyn, deja de creer en eso no es el secreto, eso se llama RAS, sentido reticular, bla, y empiezo a educarme de una manera distinta. Entonces este libro, el de la mentalidad buena suerte, te entrega en diversos capítulos, creo que son 20, 30 puntos claves de cómo cambiar tu suerte y cómo convertirte en una persona que tenga buena suerte. Entonces ya dejamos a un lado la motivación y empezamos a entender que tú puedes ser el generador de tu buena suerte. Y por supuesto que el libro te da herramientas prácticas que yo recomiendo muchísimo para implementar en el día a día, para ser un ente que empiece a generarse a sí mismo buena suerte y dejar de esperar por fuera que llegue la motivación, que el secreto empiece a hacer efectos y la manifestación empiece a proyectar abundancia en tu vida. Ya no vale tanto la pena pararte temprano y repetirte soy exitoso, soy abundante, soy agradecido, sino practicar el agradecimiento de verdad. Y hay una forma de aplicar el agradecimiento de verdad, con técnicas claras, con herramientas claras, y no diciéndoselo al espejo o al jardín en la mañana. Entonces yo recomiendo profundamente ese libro. Creo que es un libro que para todo el que esté pensando que tiene mala suerte y que no ha encontrado que el universo conspire a su favor, que empiece a entender que hay herramientas que pueden ayudarlo. ¿Y alguna serie o película? No veo series, Gabriel. No puede ser. Tengo un problema, me da ansiedad ver televisión. Soy muy hacedora. Ya. Entonces yo mis tiempos libres los dedico a abrir Canvas, diseñar. Ok. Está bien. Podcast, o sea, lo que veo, te comentaba, soy consumidora de podcast. Bueno, Creo que en YouTube hay una universidad abierta. Si tú abres tu YouTube y lo que te muestra es lo que eres, entonces él te va a mostrar hacia dónde quieras ir. Entonces ahora estoy demasiado aficionada con el tema de la inteligencia artificial, estoy muy enfocada en eso. No me da tiempo de ver series, no me da tiempo de ver películas, me veo videos de 20, 30, 50 minutos de inteligencia artificial y bueno, paso de la inteligencia artificial a las finanzas, de las finanzas a marketing digital, del marketing digital a inversiones, de inversiones y así. Es lo que consumo. Bueno, buenísimo. Bueno, y por cierto, de inteligencia artificial tenemos aquí un podcast en el canal y tenemos una entrevista con Vilma Núñez, así que recomendado. Qué bueno, sí. muy bueno. Pero bueno, Jocelyn, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y nos veremos en el evento virtual que tenemos muy pronto. Así es, muchas gracias. Bueno, ya saben que aquí abajo les vamos a dejar el enlace para que se puedan registrar al evento súper especial y puedan aprovechar esta oportunidad de inversión. Y aquí al lado les voy a compartir el episodio anterior del podcast. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.